¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hace ya varios meses, el 10 de agosto, a fuer de ser preciso, tuvo al mismo invitado que tenemos el día de hoy. Se trata naturalmente del secretario Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ex legislador, hombre de larga trayectoria y que hoy es hombre clave en un asunto principal para el país y diría que para la región, el Tratado de Libre Comercio. Te doy la bienvenida, Ildefonso, y te pediría, secretario, que de la manera más sucinta nos hicieras el balance de la situación en la que se encuentra la renegociación del tratado. Pues básicamente fui aquí precisamente 5 días antes de arrancar la negociación, vine contigo, la arrancamos el 16 de agosto, llevamos prácticamente 6 meses en la mesa de negociaciones y de esos 6 meses son casi 50 días efectivos de negociación. Cosa poco usual para este ritmo de negociaciones que es realmente acelerado, rápido. Sin embargo, se tomó una decisión de contemplar que esta negociación siga un curso en el 17 y en el 18 que nos lleve pues, a los mejores resultados posibles. En este periodo, ¿qué es lo que ha avanzado, René? Pues han avanzado fundamentalmente los capítulos asociados con temas muy importantes en la modernización del acuerdo. Cosas que no tenía el NAFTA original, el TLC de América del Norte original. Un capítulo para energía, que no es porque nosotros nos hayamos simplemente abierto a la inversión y poder tener mercados más competitivos, sino porque ahora hay nuevas tecnologías, gas shale, petróleo shale en Estados Unidos, y eso nos permite ser una de las regiones más eficientes. Un capítulo de telecomunicaciones, que de alguna manera también proyecta la realidad mexicana en materia de competencia en el sector. Un capítulo de comercio digital que no existía. Realmente hay una serie de avances, y como te diste cuenta en la sexta ronda en Montreal, cerramos un capítulo fundamental, el capítulo anticorrupción. Es el primer acuerdo a nivel internacional que incorpora la anticorrupción con sanciones, sujeto a los mismos mecanismos que está sujeto todo el capítulo. En TPP lo hicimos, pero no eran obligaciones duras. Ahora está sujeto a que no puedes dar marcha atrás en tus procesos de transformación en la lucha por la transparencia contra la corrupción y además estaría sujeto a penalidades si hubiera violaciones flagrantes en la relación comercial. Me sigo por lo último que has tocado. Efectivamente causó entusiasmo el que hubiera ahí una suerte de rubro o capítulo anticorrupción. No están claras las penalidades. No, o sea, las penalidades se determinan a través de iniciar un proceso arbitral. Por ejemplo, y tienen que estar asociadas, René, también hay que ser muy claros, con dos cosas. El hecho de que te comprometes a no echar para atrás tus avances en esta lucha, o sea, todas tus nuevas leyes, la ley que se ha avanzado en México, no puede diluirse nunca en el tiempo. Y solo puede modificarse para mejorar, no para retroceder. Temas como la parte de riqueza inexplicable, temas como colusión, la parte de funcionarios públicos y las penalidades sobre su comportamiento. Pero también está asociado con temas de licitaciones, o sea, y que están vinculadas al comercio. En una licitación internacional, si alguien, y también están respaldados, pone el dedo sobre una práctica que considera inapropiada, eso puede ser sancionado de acuerdo a los montos establecidos en esa licitación. O sea, sí hay un mecanismo para poder resarcir daño ocasionado por esos temas. No puedes abrirlo a penalidades no asociadas. Por ejemplo, es imposible que este tratado cubra gobiernos municipales o gobiernos estatales por el nivel de... Entonces son cosas que no están dentro del marco, pero la parte de acción federal está totalmente incluida. Retomo la otra parte de tu respuesta. Me hablaste fundamentalmente de asuntos que había que actualizar, porque la propia modernidad ha metido nuevos elementos en el tratado. Pero hay fundamentos del tratado que siguen ahí atorados. Seguimos con problemas en reglas de origen, controversias, inversión, salarios. En esos 4 rubros, ¿cómo vamos? A ver, yo te diría primero que no, el tema de modernización no es trivial, ¿eh? O sea, no es una actualización. Sí. Realmente son capítulos centrales para la competitividad de América del Norte. Las nuevas tecnologías de la información, los nuevos mecanismos de producción requieren eficiencia en el comercio de servicios y en el comercio de la economía digital, porque son el corazón de la nueva revolución industrial. Entonces, sí son elementos críticos para tomar ventaja en América del Norte de las nuevas tendencias. Ahora, yendo a los temas de complejidad que tú mencionas, que son los que tenemos ya claramente en la mesa para abordar a partir de la ronda de México. Tú los referiste claramente y yo los agruparía en 2.
Todo aquello que tiene que ver con controversias, o sea, controversias enmarcadas entre inversionista y los estados miembros, o controversias comerciales derivadas de prácticas desleales de comercio internacional, lo que le llamamos remedios comerciales, o controversias Estado-Estado, que es lo que le da la aplicabilidad de todos los compromisos del acuerdo, que es el capítulo 11 del actual NAFTA, el capítulo 19 y el capítulo 20. Todo ello entra en un nivel de complejidad porque la premisa de arranque es que en esta nueva definición de primero Estados Unidos, parecería ser que hay una nueva posición de dice nada debe de contravenir lo que los poderes, los tribunales y las cortes norteamericanas determinen. Un poco un principio de soberanía. Ahora, lo bueno de esto es que es parejo para todos. Todos estaríamos, si es que llegamos a algún aterrizaje, protegiéndonos. Pero al mismo tiempo, los tratados se hacen para, sin ceder soberanía, establecer mecanismos de que cuando llegas a diferencias, ¿cómo resuelves tus diferencias? Entonces es bien delicado no considerar la importancia de la resolución de disputas en acuerdos comerciales, porque te haría agua en la contundencia de lo acordado. Entonces, te divido los temas, el de inversión y el otro, el de Estado-Estado. El de inversionista-Estado, ¿qué es lo que pasa? La ley de tratados internacionales me impide a mí, a único como economía emergente, me es muy importante la inversión, me impide darle protección a inversionistas extranjeros sin que ese país le dé la misma protección a los inversionistas mexicanos. O sea, hay un artículo en la ley de tratados internacionales, por eso le llamamos, cuando hacemos acuerdos de inversión, acuerdos recíprocos de inversión. Es fundamental la reciprocidad. Si Estados Unidos está en condición de no hacerlo, ¿quién crees que pierde más al no tener certidumbre legal en el tratamiento a la inversión? Acaban de invertir miles de millones de dólares Exxon y Shell en los pozos, AT&T invirtió 10,000 millones. Entonces, en mi negociación, yo tengo que usar mi capital negociador en las áreas de alto y relevante interés para México. ¿Qué es lo que yo pienso en el capítulo 11? Pues yo creo que va a haber un debate interno en Estados Unidos cuando pasen al Congreso un acuerdo que no protege las inversiones de sus gentes en el área de libre comercio de América del Norte. Digo, no es mi tema, pero va a terminar siendo un tema delicado. Entonces, un poco mi actitud es, allá tú, o sea, vamos viendo, solucionando lo que sí es muy relevante para México. Esto lo dejamos así como, si quieres que no haya capítulo 11, entre Canadá y México sí va a haber capítulo 11. Entre Estados Unidos, Canadá y México habrá capítulo 11, esa será una decisión final no solo del Ejecutivo, sino finalmente la determinación del Congreso. Y lo mismo pasa con el 20. Acuérdate que hay muchos intereses norteamericanos avanzando derechos de patentes, contra piratería, todo este tipo de acciones para defender la propiedad intelectual. Pues, ¿cuál crees que es el capítulo que lo hace obligatorio y sujeto a sanciones? Es el 20. Estado-Estado. Entonces, si a ese capítulo le metes una dilución y lo haces más débil, pues como que el acuerdo necesita cosas que lo hagan efectivo. Entonces, esos dos capítulos eventualmente van a encontrar su propio equilibrio porque tenemos intereses de ambas partes para que se mantengan. El 19, ese sí es muy controvertido porque es el que te ayuda un poco a contener pues el uso superfluo de acciones contra dumpings y subsidios, sí, que es contra prácticas desleales, y en un momento determinado fue un capítulo central para materializar el NAFTA, fue una aportación de los canadienses. No se ha usado más que en 64 casos, pero hay que saber cómo usarlo, porque más bien desincentiva a la tentación de enredar las cosas comerciales. ¿Anotas tú ganancias y anotas pérdidas hasta el momento en el que estamos en la renegociación? Mientras, un principio fundamental de una negociación es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Entonces, aunque vayas dilucidando tus espacios de movimiento, te podría decir, tocaste reglas de origen. Una parte de la regla de origen es el fortalecimiento regional de las reglas de origen. Yo creo que ahí, con cierta sensatez, podemos encontrar elementos para fortalecer el comercio en América del Norte y fortalecer la integración productiva en América del Norte. El gran reto y la complejidad es que específicamente en el sector automotriz buscan contenido nacional, que eso no hay ningún ejemplo en tratados internacionales al respecto. Y ahí parten del principio de asimetrías, lo cual rompe con la teoría global, que si yo soy el mercado más grande y soy el más fuerte, pues me toca una fracción del pastel más grande. O sea,
eso no es el pensamiento tradicional en ese tipo de cosas. Sin embargo, hay que enfrentar la realidad. Así piensa Washington hoy. Entonces, ahí la solución va a tener que vamos a tener que analizar un poco cuáles son los conceptos, cuáles son los elementos, y la verdad, esos son los puntos más álgidos del asunto. Pero al momento tú no puedes decir hay ganancias o hay pérdidas porque no has logrado cerrar el paquete completo y mientras no se cierre... que no haya tratado, no hay nada. Bueno, nada en qué sentido. Desde el punto de vista comercial, yo sigo con mi relación día a día, bajo los términos del NAFTA actual. Eso es lo que los mercados han entendido, que mientras no tengamos un nuevo NAFTA, el que rige es el antiguo NAFTA, y la relación se rige por ese acuerdo. En su momento, lo que tenemos que hacer es que en esos temas, pues un poco convencionales, en la política comercial internacional, necesitamos desarrollar la posibilidad de pistas de aterrizaje con lenguajes que nos permitan a los tres países salir adelante, ¿no? Algunos van a ser más complejos que otros, sobre todo el tema de contenido nacional en reglas de origen. Sí. Pero por otra parte hay temas que se han ido fortaleciendo en este año, independientemente de la estrategia de negociación. Por ejemplo, el tema agrícola. Ya viste la movilización de los sectores agrícolas en Estados Unidos. Acaba de haber una conferencia hace poco de agricultores, sí, y hubo un panel donde literalmente dijeron, a ver, a nosotros nuestros chicles, o sea, no destruyan lo que nos ha beneficiado muchísimo. México es uno de los compradores más importantes agrícolas de Estados Unidos, y dijeron, no NAFTA, no reelection, porque la mayor parte de los agricultores votaron por el presidente Trump. Ya, fíjate que cuando estuviste aquí el 10 de agosto, al preguntarte yo sobre el tono que tendría la renegociación, tú decías que estaba claramente marcado sobre la base, y la palabra es mía, del repudio que a él tenía el presidente Donald Trump. Y ahora recientemente en Monterrey señalaste que se había suavizado esa postura. Mira, realmente, déjame decirte, no va a haber un tono. Las negociaciones tienen su contenido real, y también hay un tema de química de equipo. Los equipos profesionales técnicos se conocen desde hace muchos años. Son los servidores civiles de carrera que en Estados Unidos negociaron, algunos desde el TLC original. Y ellos abona el hecho que se llevan bien porque se conocen. Las nuevas políticas en Washington claramente mandan señales y direcciones a un equipo que tenía otras directrices previas. Ahora, la relación entre los negociadores es importante porque no le agregas una química negativa al diálogo, y de alguna manera te mantiene la mente abierta para vislumbrar soluciones. Eso dicho desde el punto de vista de la negociación. Sí. Ahora, yéndote a los términos del presidente, lo que sí ha pasado en este año es que en Washington se han dado cuenta la profundidad, la relevancia que tiene este acuerdo. No quiere decir que eso libre de riesgo, que el presidente esté todavía dispuesto a retirarse del mismo si para sus intereses electorales le conviene. Y eso puede ocurrir, porque él firmemente cree que en el sector automotriz no les ha beneficiado. Es altamente debatible. Pero el asunto es que así lo cree. Lo que hemos observado es, tal vez, pero acaba de volver a hacer una declaración, o sea, sigue diciendo, yo si no logro un buen acuerdo, estoy dispuesto a salirme. Lo mismo ha dicho el primer ministro canadiense, y lo mismo, nosotros no mencionamos la palabra salirnos, porque NAFTA continuará sin o con Estados Unidos debido a que es un tratado que incluye México y Canadá. Pero el presidente Trump, lo que ahora está más consciente, es que hay muchos elementos que sus propios electores han sido beneficiados de este acuerdo, y claramente han sido un poquito más cautelosos de cómo se ha manejado el tema públicamente. En ese sentido se da una paradoja. La dureza que transpiraba Donald Trump hacia México se ha detenido o ha disminuido, mientras que se ha endurecido hacia Canadá. Esto no tiene que ver con la negociación, René. La verdad, tiene y no tiene que ver. Obviamente se dan dinámicas de relación, de química, pero eso es punto aparte. El tema es que también tienes que estar consciente de que hay factores que se están moviendo al mismo tiempo. Y hay cosas, por ejemplo, tú has detectado, una de las cosas que más tiene, digamos, muy concentrada la administración Trump, es esta competencia con China, ¿no? O sea, es esta cosa de que si los chinos, que si los aceros, que si los aluminios, que si economía de mercado. Y de repente en esta negociación toma nota de que nuestros colegas en Canadá
van a visitar a Xi Jinping y empiezan a hablar de un acuerdo de libre comercio con China. O sea, como decían en el pueblo de mi abuelo, pues esa es la bronca, de que creen que este tratado es utilizado para terciar productos de China y artificialmente, cosa que tampoco estoy de acuerdo. No, No es si así. tú analizas NAFTA, no es así. Claro, las cadenas globales de valor incluyen componentes, pero si tú ves en la industria automotriz, nuestras exportaciones de autos y autopartes no contienen más de un 3-4% de insumos chinos. Pero sí hay una sensación política en Washington. Entonces, ahí, por ejemplo, el ambiente se enrarece por ese tipo de acción. Ahora, finalmente no se concretó porque Canadá ha posicionado en el mundo con mucha firmeza el nuevo tipo de acuerdos comerciales progresivos y altruistas con derechos humanos, derechos laborales, derechos de comunidades indígenas. Y cuando presentaron ese modelo, me imagino que Xi Jinping debe haber contestado, come back in 100 years, ¿no? Déjame pasar un poco al rubro político que supone la negociación, la renegociación comercial, el calendario. Tú aquí nos dijiste que tú no ibas a ceder por las prisas. Sin embargo, hoy el calendario nos tiene metidos aquí en México en el proceso electoral y en breve va a meter en el proceso electoral a Estados Unidos. El calendario recomienda, presiona, favorece la conclusión del tratado antes del proceso de la elección en México o lo No, perjudica. no, yo creo que uno debe estar listo para poder estar negociando bajo todas las circunstancias. Yo creo ser clarísimo con que no hay manera de que tú puedas apresurar una solución dejando debilidades en lo que acordaste. Tú mismo lo puedes concluir, porque si yo por las prisas no logro el mejor acuerdo posible, en un momento determinado va a ser parte del debate. Así es. Y entonces la circunstancia misma te pone en un curso donde si va a haber acuerdo y se da en las circunstancias, tiene que ser un buen acuerdo, porque será la responsabilidad del Ejecutivo Federal Mexicano, y en este caso, en este capítulo me lo encarga a mí el señor presidente, defender lo negociado. Entonces, Más allá de la propia elección. Tú de hecho ya declinaste la posibilidad de irte al Senado. En razón, eres uno de los damnificados del Tratado de Libre Comercio. no, mira, y no es ahora por el tratado. Si tú analizas mis responsabilidades en el tiempo, nunca he dejado de ser mi responsabilidad por andar migrando a otra cosa sin terminar mi encargo. Y eso lo puedes observar siempre en la trayectoria. Entonces, para mí la lección es mis posibilidades hacia adelante como funcionario, como economista, se han abierto gracias a cumplir la responsabilidad del presidente. Y la responsabilidad del Ahora, presidente que me ha encargado el presidente Enrique Peña Nieto es ser el negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ese es el gobierno. El partido no te presiona, tu partido, el PRI, no te presiona para concluir antes de los comicios. No, porque bueno, primero el que manda hoy en las direcciones de la política pública y en materia comercial se llama Enrique Peña Nieto. Y lo que el señor presidente equilibra en sus decisiones fundamentalmente es su legado. Y hay un legado muy importante en el futuro de la relación comercial con nuestro principal socio. Hace apenas unos días, en relación con otro tema que es el de la mejora regulatoria, tú pedías a los precandidatos presidenciales comprometerse con los procesos de transformación que han dado resultado. Palabras más, palabras menos, eso dijiste. Y no caer en la tentación, decías tú, de regresar hacia atrás. ¿Has hablado con ellos? ¿Te han buscado ellos? No, no, como periodista tú sabes que he sido invitado Mm. al cierre de la precampaña de nuestro candidato. Como periodista estoy convocado para el término del proceso hacia el interior del PRI, que será la asamblea este próximo domingo. Y claramente, o sea, yo estoy en mis tiempos fuera en una interacción con el equipo de José Antonio Meade. Pero fuera de eso,
mi responsabilidad en el gobierno de la República es 200% marcada por las instrucciones del presidente. El capítulo de la propia militancia me parece legítimo y respetable, pero dada la importancia del tratado para el Estado mexicano, ¿no has hablado con ya sabes quién? O sea, no he hablado con nadie de los... Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tema con nadie, absolutamente con nadie. ¿Y Estuve en el Senado de la República ayer. Sí. Y lo que el diálogo que tuve con los senadores fue muy claro, fue para el posicionamiento del TPP. Y escuché a todos los senadores que tomaron la palabra, fueron 10 comisiones unidas, y también escuché a aquellos que están afiliados con los diferentes partidos. Pero no, y algunos claramente no están comprometidos con la política comercial del Estado mexicano. ¿Te fijas tú un deadline para decir seguimos negociando aún habiendo elecciones de por medio o hasta cierta fecha mejor ahí le paramos? Yo he dicho, porque ha habido voces que han dicho el equipo negociador mexicano debe ya de no estar negociando y dejar la negociación para la próxima administración en México. Y mi respuesta ha sido contundente. Sería altamente irresponsable no estar actuando en todos los frentes de negociación que tenemos abiertos para poder garantizar el futuro de la política comercial mexicana. Y en el caso específico de tratados que ya se completaron, como el CPTPP, que ahora se llama Comprehensive and Progressive, por eso cambia el nombre, nosotros cumpliremos con la responsabilidad de enviarlo al Senado de la República y serán los senadores los que tomen su determinación. O sea, pero el Ejecutivo Federal ha sido muy claro, el señor presidente en su instrucción es, aquí todos seguimos adelante con nuestro compromiso y eventualmente la determinación final de los tratados estará en el seno del Senado de la República. Te coloco en un apuro. Más allá de quien resulte ganador de la elección, suponiendo incluso que no sea el precandidato de tu partido, ¿tú estarías dispuesto a seguir en la negociación si te lo pide el candidato triunfador? René, nos conocemos desde hace tanto tiempo que creo que sabes que yo no contesto a preguntas hipotéticas. Muy bien, bien. Y otra pregunta que me inquieta. ¿No hemos entregado nada a cambio de acelerar la negociación? Te repito como te lo dije, las negociaciones no acaban hasta que terminan. O sea, estamos en un proceso de construir las soluciones. Hemos avanzado muchísimo de manera constructiva en más de 10 capítulos que están prácticamente terminados. Faltan los temas más complejos, en los que tú has referido. Estamos tratando de encontrar pistas de aterrizaje, pero una negociación no termina su fotografía hasta que todas las cosas se colocan en su lugar. En este momento, nada está acordado hasta que finalmente logramos cerrar la película completa. Desde esa perspectiva, si bien no puedes tú decir esto no termina hasta que termina, sí puedes ya calcular cuál podría ser el porvenir del comercio y la economía mexicana si no hay tratado. Mira, es un tema que ya hemos platicado. Es un escenario que lo tenemos perfectamente estudiado, porque lo que tú tienes que estar seguro es, y con las cifras de comercio exterior del 2017 se hizo cuando José Antonio Mide era secretario de Hacienda, ordenó un estudio al SAT muy importante, y fue muy rico el resultado. Del 100% de lo que exportamos, solo aproximadamente un 70-75% va a América del Norte. De ese 75%, la mayor parte, el 80%, utiliza casi condiciones de nación más favorecida, o sea, con tasa cero. Lo que paga arancel es aproximadamente un 20% de lo que exportamos. Pero la mayor parte de ese 20, casi el 15%, enfrenta aranceles de CMFN o de nación más favorecida alrededor del 3-4%. Solo un porcentaje como el 5% del total enfrentaría picos arancelarios, que son muy importantes. Camionetas, espárragos, sandías, melones, textiles, prendas de vestir, zapatos. Pero lo más importante es trabajar con esas industrias para ver esquemas de diversificación. El valor del acuerdo hoy, René, está más fundamentado en la certidumbre que genera en su esencia de inversión y de atracción de inversión que en el valor del acceso. O sea, el valor del acceso al mercado es bien importante, pero comprenderás que el valor que tuvo en el 94 es muy diferente al que tiene hoy. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue llevando a la baja sus aranceles frente a naciones sin tratados, los famosos MFNs. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentó la competencia que tiene México en el mercado norteamericano,
vis a vis contra otros países. Entonces, viste, por ejemplo, el sector textil de tener casi un 20% del mercado, se redujo a un 14% o a un 12% porque entraron los vietnamitas cuando las tasas de aranceles de ellos empezaron a reducir unilateralmente por Estados Unidos. El problema, yo te aseguro, después de analizar las fortalezas de la economía mexicana y sus pertenencias en tratados, que en el mediano y el largo plazo México seguirá siendo un gran país desde el punto de vista de vinculación al comercio internacional, e independientemente del futuro del NAFTA. El problema es simple y sencillamente que en el corto plazo los mercados le ponen un alto valor a la etiqueta y entonces tienes que coexistir entre un efecto de corto plazo y una seguridad de que esta economía estará fortalecida. Ese posicionamiento lo tenemos que tener bien claro para poder estar fuertes en la mesa de negociación. La última pregunta, visto que estamos sobreexcedidos en el tiempo. ¿Tú dirías que en el mediano plazo hay México con comercio internacional, pero que en el plazo inmediato tendremos que acostumbrarnos a la incertidumbre? A la incertidumbre mientras no estemos en posibilidades de aterrizar esta negociación. Y la incertidumbre está fundamentada claramente porque los mercados le están poniendo una etiqueta valiosa a que se mantenga el Tratado de Libre Comercio. Y eso es válido. Tú hiciste referencia, hubo declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos en el mismo sentido, de que es importante para todos que haya certidumbre para los inversionistas. Así es. Te aprecio mucho. Te voy a pedir que volvamos a revisar cómo corre esto, quizás después de la ronda que arranca aquí en México en unos días. Y desde luego le agradezco al auditorio de Grupo Reforma la atención de seguirnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.